Señor, nos encontramos una historia de este siervo o este personaje de Daniel. Amén, hermanos. Tema de esta porción de la palabra desarrollado dice la fe firme del profeta Daniel, donde acabamos de leer. Como primer punto, dice su integridad de Daniel. El Daniel tenía su íntegro, su seguridad. ¿En quién? En Dios. Entonces, este Daniel estaba en la ciudad o en pueblo de Babilonia, estaba bajo de 3 gobernadores. Pero este Daniel no temía de nada porque Dios estaba con Daniel. Amén, hermanos. Daniel estaba con Dios, o podemos decir, Dios estaba con Daniel. De los tres gobernadores, un gobernador quería mucho a este profeta Daniel. Y este profeta gobernador que creía, confiaba en Daniel, porque él entendió que Dios estaba con Daniel. Entonces, le daba mucha preferencia a Daniel. Daniel era más allá que su hijo. Daniel por allá, Daniel para acá, Daniel acá, pero no Daniel Guacho, por si acaso, cuidado va a confundir. Estamos hablando con profeta Daniel en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Entonces, uno de ellos, si entra una inconveniencia, podemos decir una envidia. Dice, ¿por qué Daniel? Entonces, creció la envidia en estos gobernadores. Entonces dice, ahora vamos a acusar a este Daniel. Quiso decir, vamos a hacer quedar mal. O también podemos decir, quiso decir, vamos a deshonrarle a Daniel. Pero Daniel no temía porque Daniel no tenía ninguna acusación. Entonces estos se volvieron enemigos con Daniel. Entonces le mandaron al foso de leones. En aquel entonces, eso era el castigo en aquel tiempo. Como decir, la cárcel que hace la justicia hoy en el día. A Daniel le botaron en foso de los leones. Dentro de ese foso de leones había 7 leones. 7 leones podía haber hecho pedazo a Daniel. Pero Daniel no temía porque Daniel no tenía por qué temer.
Daniel estaba dentro del foso por una semana. Dice la palabra del Señor que Dios cerró la boca de los leones para que no hiciera ningún daño a este Daniel. El Daniel siempre estaba confiado en el Señor. Entonces, segundo punto encontramos, dice, su firmeza cuando supo Daniel que el edicto había sido firmado dentro de su casa y abiertas las ventanas de su cámara daban hacia Jerusalén, oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. El Daniel dice que dentro del foso de los leones oraba, dice, 3 veces al día. Entonces estos enemigos pensó que el Daniel ya no había dentro del foso de los leones. A los 8 días le mandó a ver qué había pasado los leones. El Daniel con los leones. Entonces, no es que solamente estaba en un hueco el Daniel y cualquiera podía ver, no. En el foso de los leones estaba sellado, que nadie podía acercar a ver porque no se veía. Entonces, cuando alzó el sello o la tapa, podemos decir, el Daniel estaba vivo. Sorprendió. Entonces entre ellos decían, hoy no encontramos ninguna falla de este Daniel. No tenemos por qué acusarle. No tiene ninguna excusa el Daniel. Amén, hermanos. Entonces, con este pequeño comentario, o podemos decir la historia, no sé cómo encontramos en nuestras vidas espirituales, o podemos decir nuestra vida cristiana. Dice que el Daniel tuvo su padecimiento. Encontramos en el mismo capítulo, versículo 3, dice, su padecimiento fue indudablemente perseguido por envidia. Ahí está la palabra del Señor. Daniel fue perseguido por envidia. ¿Cuántos tienen envidia? ¿Cuántos tienen enemigo? ¿Tienen enemigo o no tienen enemigo? ¿Y los que no tienen enemigo? Alcen la mano los que no tienen enemigo. A ver. Todos tenemos enemigo, ¿no es cierto? Dice que hay veces de su propia casa, a veces sale un enemigo. ¿Sí o no, hermanos? Y en la casa de Dios habrá
¿Habrá enemigo? ¿Habrá envidia? Claro que sí, pues hermano. Eso sucedió con el Daniel. Podemos decir que el Daniel estuvo en la cárcel. ¿Algún momento ustedes conocen la cárcel? De pronto, por alguna equivocación, de pronto. ¿No conocen cárcel? Bueno, bendito Dios. Yo sí conozco la cárcel. Y vamos a visitar. Lo mentiría si yo digo yo prediqué, no. De mi dicho de compañía sí me fui junto con los predicadores. Y saludamos a los sentenciados, venimos. Y yo estaba en la cárcel también. En el año 1993, 94, hubo una equivocación. En aquel entonces, la cárcel, por cualquier novedad, llegaba primero a cuartel modelo. Entonces, a los 48 horas que nadie reclama, cruzaba a la penitenciaría. Sí lo sabían, ¿no? Yo estaba en la cárcel, en cuartel modelo. Entonces yo no temí porque yo dije, tiene que devolver mi honradez. Faltaba 5 minutos decía, muchachos, prepárense que ya viene el bus para que traslade a la penitenciaría. Y yo no tenía hora. Yo le pregunté a uno de ellos que estaban ahí, a las 6 de la tarde salimos, falta 5 minutos. Entonces cuando ya faltaba 5 minutos, el carcelero dice, Juan Padilla Cazú. Aquí estoy. Afuera. No tiene ninguna prueba. Claro. Jefecito le digo, pero yo no tengo ninguna. Entonces, dice que al Daniel fueron a comprobar su prueba en la Corte de Suprema. Comprobaron al Daniel que no tenía ninguna falla. Entonces, yo ya no me fui a la penitenciaría. Yo dije, aquí estoy. Amén, hermanos. Entonces, sufrió el Daniel por una semana en Foso de los Leones. Y Daniel no tenía por qué temer. El Daniel estaba, su fe y su firmeza, su confianza estaba en el Señor. Dice Daniel que Daniel estaba más vivo que allá. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Punto número 4. Dice, su liberación, mi Dios
cerró la boca de los leones. Dice, esta era una nueva experiencia del poder de Dios. Mientras sus enemigos se regocijaban por supuesta destrucción, la honra de Daniel se regocijaba en una nueva salvación. Dios bendiga la fe de su siervo fiel, es poderoso para hacer mucho más de lo que pensamos. A su nombre. Entonces, esa es una historia que nos comparte, a pesar que es Antiguo Testamento, pero por medio de esta palabra nosotros reflexionamos. Y esta experiencia, este testimonio o esta historia es para nosotros hoy en el día. A pesar que Daniel ya no está presente, pero Daniel Huacho sí está por ahí. No digan que no está. Número 5 dice su fe, porque había confiado en Dios. Dios no se negara a sí mismo. Confiar en Él es honorable. El secreto de la victoria en la vida cristiana se encuentra en nuestra identificación de vida y propósito con Él. ¿Cuántos quieren ser victoriosos? Claro, pues hermanos, aunque caiga, levante, pero debemos un día estar con el Señor en victoria. A su nombre. Número 6. La condenación de los enemigos fueron echados en el foso de los leones. Los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Imagínense. Alguien dijo, hoy por ti, mañana por mí. Hoy por mí o mañana por ti. Mire lo que pasó con la vida de Daniel. Al Daniel acusaron, a Daniel querían. Y fue a lo contrario. Y eso vemos en el mismo libro, en el versículo 24. Ahí está. Dice, la condenación de los enemigos fueron echados en el foso de los leones. Los leones se apoderaron de ellos. ¿Y por qué no se apoderó a Daniel? Daniel estaba con Dios, hermanos. ¿Y quién puede apoderar de ustedes? Si ustedes están con Dios, estamos con Dios, ¿quién nos puede apoderar? ¿No es cierto que tenemos los cobradores de vacuna, tenemos enemigos de secuestro, tenemos enemigos que nos roban? Muchos han contado. A mí me preguntan, me dice, oiga, ¿a usted está cobrando vacuna? Digo yo, no, yo no pago, digo. Y tampoco te roban. Si los ángeles de Jehová están acampando alrededor de mi hogar, creo que ni un mosco entra a robar. Digo,
¿Y por qué no tiene miedo? Es que yo tengo mi certeza, mi seguridad. Digo, el mismo jefe del cobrador de la vacuna se desapareció. Con esto no me alzo la bandera, hermanos. Así como ustedes me ven esa voz, yo tengo mi cuarto al lado de la ventana y clamo a Dios en el nombre de Jesús. Todo espíritu maligno, nombro todavía todo espíritu de vacuna, todo espíritu de enfermedades psicológicas, todo espíritu de ladrones, fuera de este lugar, hecho afuera, a lugares secos sin reposo. Creo que hasta se asustó. Se fue. A su nombre. Sí, hermanos. Y no lo veo. Y la casa es de él. Hay un hermano que anda rodeando la moto. Hay otro, su amigo, compañero, siempre anda, pero me mira nomás y pasa calladito. Aleluya, a su nombre. Entonces todos los vecinos me llegan a preguntar, vecino dice, ¿cómo está la vacuna? Digo, aquí no hay nada, no hay ningún enfermo, le digo, para que venga a vacunar, le digo. No, pues dice los que cobran la vacuna. Digo, tampoco, digo, ni conozco quién también será los que cobran la vacuna. Entonces, digo, ay vecino, no es que yo tengo los ángeles del Señor, están en cada esquina, está acá adelante 2, atrás 2, así que no hay por ningún lado que escape. A su nombre. Entonces, la honra y la gloria de Dios está conmigo. A su nombre. Vamos a terminar. Dice, así como estos enemigos de Daniel tuvieron que ver con el Dios de Daniel, así los enemigos del Evangelio tendrán que atravesarlas ante el Dios del Evangelio. ¿No es cierto que ahí dice que también cruzará en nuestro medio, así como enemigo de Daniel? Pero en último punto dice, rechazar la palabra de Dios es rechazar al Dios de la palabra. La ira de Dios tendrá que permanecer sobre el incrédulo. San Juan capítulo 3 versículo 36 dice, bienaventurado todos los que en él confían. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos, así que no debemos temer de ni miedo, ni susto, ni por ninguna cosa. Porque Dios está con usted, Dios está conmigo, Dios nos guía, Dios nos cuida, Dios
está sobre todas las cosas. Muchas gracias, hermanos, por prestar la atención. Dios me la bendiga. Vamos a Shayarishun, Quichua